Mi esposa tuvo intimidad con su jefe, propuso que tuviéramos un matrimonio abierto y luego cambió de opinión cuando me enamoré de otra mujer. Hola a todos. Nunca pensé que llegaría a esto, pedir consejo a extraños en Internet. Pero aquí estoy. Mi esposa y yo llevamos 11 años juntos y 9 de casados. Nos conocimos en la universidad y fuimos el primero y único para el otro. Sinceramente, pensé que teníamos una relación única y hermosa precisamente por esa razón. Pero, al parecer, yo era el único que pensaba así. Hace un tiempo, mi esposa empezó a trabajar en una nueva empresa. Al principio le costó integrarse, siempre ha sido tímida, pero después de que la animé, se hizo amiga de un grupo de chicas solteras del trabajo. Al principio, me alegré de que mi esposa hubiera encontrado amigas, pero luego empezó a salir a beber y a festejar cada vez más con ellas. Empecé a preocuparme por los cambios en su comportamiento e intenté hablar con ella, pero al mismo tiempo no quería limitarla. Esto comenzó a afectar nuestra vida íntima. Mi esposa nunca había tomado la iniciativa en la intimidad, pero con sus constantes salidas, siempre estaba o demasiado cansada o no estaba de humor. En algún momento, llegó un nuevo gerente a su departamento, quien, al parecer, le gustó mucho tanto a ella como a sus amigas. Empezó a mencionarlo de pasada, pero llegó al punto de contar cómo él resolvía diferentes problemas, y no siempre laborales. Le pregunté a qué se debía tanta admiración por ese hombre, pero ella ignoró mis preguntas. Además, empezó a preguntarme si yo no lamentaba no haber tenido experiencias con otras mujeres. Le respondí que no, porque ella siempre había sido suficiente para mí. Lo juro, por un instante vi un atisbo de tristeza en sus ojos, pero rápidamente cambió de tema. Empezó a hablar de un matrimonio abierto como una forma de sacudir nuestra relación. Yo estaba en shock, eso no se parecía en nada a mi esposa. Al principio, me negué categóricamente y le pregunté si esto tenía que ver con el nuevo gerente. Ella lo negó, pero dijo que sentía que se había perdido de mucho, que no quería perderme a mí y que esta era una opción segura. Le advertí que estaba jugando con fuego, pero al final, ingenua y reticentemente, acepté. Establecimos varias reglas, la principal de las cuales era no llevar a otras personas a nuestra casa. Así que, durante un año, mi esposa tuvo citas, tuvo encuentros casuales y, como era de esperar, terminó saliendo con ese mismo gerente. Yo, por mi parte, tuve algunas citas, pero sin aventuras de una noche, porque simplemente me parecía incorrecto. Mi esposa me preguntaba periódicamente si todo estaba bien conmigo, pero no cambiaba su comportamiento. En algún momento, sentí que mi amor por ella, ese amor puro e inocente, había desaparecido, y eso me destruyó por dentro. Finalmente, tuve una cita con una chica increíble que se había mudado de Colombia. La conversación fue fácil, era ingeniosa y su sonrisa me hacía olvidar todo. Por supuesto, eso llevó a una nueva cita, y luego tuvimos intimidad. Sinceramente, nunca había tenido una intimidad como esa. No sabía que una mujer podía ser tan atenta y hacerme sentir tan deseado. Al principio, mi esposa pensó que era lindo, pero después de unos meses, empezó a indagar qué pasaba con mi amante. Inmediatamente le señalé que había sido idea suya y le recordé que ella misma estaba en una relación con el gerente que tanto me preocupaba. Ella guardó silencio. Parecía que tenía algo que decir, pero no se atrevió. Empezó a llegar a casa más temprano para prepararme la cena y ordenar la casa. Empezó a visitarme en el trabajo con el almuerzo y a tomar la iniciativa en la intimidad. Honestamente, si no fuera por su idea del matrimonio abierto, en la que también tengo culpa por haber aceptado, todo esto me habría hecho saltar de alegría. Pero apenas respondía a sus intentos de cercanía. Y cuando lo hacía, era de mala gana. Algo dentro de mí había muerto en relación con mi esposa, y veía que ella también lo sentía. Le pregunté a qué se debían esos cambios repentinos. Respondió que quería demostrarme cuánto me amaba y que estaba feliz con nuestra vida familiar. Pero, conteniéndome, empecé a reírme. Le pregunté qué pasaba con sus amigos, su amante gerente y todos sus encuentros casuales. No respondió y ese día simplemente se fue a dormir llorando.
Al día siguiente, cuando volví a casa, me estaba esperando. Dijo que quería cerrar el matrimonio, que toda esta experiencia fue un error terrible, que se arrepentía de todo y quería que nos centráramos de nuevo en nuestra relación. Le dije que debía ser honesta conmigo y contarme que la había impulsado a tomar esa decisión en primer lugar. Y, como era de esperar, fue su grupo de amigas quienes le aconsejaron todo esto debido a sus múltiples aventuras. Y cuando apareció el gerente, él, para su sorpresa, apoyó ese estilo de vida. Al parecer, todo se convirtió en una aventura emocional y pasó a la fase física solo después de que nuestro matrimonio se abrió. Como si eso lo hiciera más fácil. Lo describió como un estado de embriaguez al volante de un coche a toda velocidad, emocionante y estimulante. Dijo que ahora entendía que necesitaba comparar, que lo que teníamos era realmente único y especial, pero ahora sentía que había destruido nuestro matrimonio y todas las posibilidades de una vida juntos. Le dije que tal vez nunca podría volver a verla como mi esposa, y rompió a llorar. Simplemente la sostuve en silencio mientras lloraba, y así se quedó dormida en mis brazos en el sofá. Desde entonces, renunció a su trabajo, cortó todo contacto con sus amigas y con el gerente, e incluso declaró que estaba dispuesta a pasar el resto de su vida espiando su culpa ante mí, solo para volver a ser una verdadera esposa para mí. Pero yo todavía no he cortado la conexión con mi amante. Con mi amante, sinceramente, me siento como un hombre, como si pudiera mover montañas, y mi esposa no me había dado ese sentimiento en mucho tiempo. A decir verdad, no sé qué hacer en esta situación. Me gustaría recuperar ese sentimiento especial, si es que es posible, pero mi amante literalmente me salvó cuando estaba en mi punto más bajo. Por favor, ayúdenme. Casi lo olvido, hoy, en unas pocas horas, tendremos nuestra primera sesión de terapia de pareja. No sé cómo irá todo. Actualización. No esperaba tal respuesta. Gracias a todos por su apoyo y consejos. Definitivamente escribiré una actualización sobre nuestra sesión de terapia, pero por ahora responderé algunas preguntas. Primero, mi amante no está casada, pero sabe sobre nuestro matrimonio abierto. Segundo, mis intenciones sobre este matrimonio aún no están claras, principalmente porque, por mucho que ame a mi esposa, no puedo confiar en ella, pero al mismo tiempo no puedo simplemente dejarlo todo por nuestros años juntos. Y es por eso que acepté la terapia de pareja, para entender si puedo llegar a alguna solución sensata y salir de este estado de incertidumbre. Tercero, nunca le exigí ver el teléfono a mi esposa porque no quería ver una foto real de ella con otro hombre. Me bastaba con las imágenes mentales que me hacía, pero una foto real o algo similar me habría destruido aún más. Casi lo olvido, esta mañana, cuando salí de la ducha, vi a mi esposa sosteniendo mi teléfono y temblando en silencio mientras leía un mensaje entrante. Simplemente le quité el teléfono y no dije nada. El mensaje era de mi amante: buenos días, guapo. Dormí con tu camiseta anoche porque extraño el tiempo que pasábamos acostándonos y despertándonos juntos. Echo de menos tus besos por la mañana. Parece que esto la afectó mucho, porque desde entonces me sigue a todas partes. Incluso cuando salí a correr, ella también fue. En todo el tiempo de nuestra relación, nunca había corrido conmigo. Conocí a mi amante esa noche en que mi esposa estaba en otra de sus citas. Yo salía de una librería, donde pasaba las tardes desde que todo este tema comenzó. Mi futura amante estaba siendo acosada por un tipo bajo y robusto que le gritaba. Cuando él la agarró del brazo y la giró bruscamente, intervine por instinto. Practico judo. Aunque no es nada especial. No logré sujetarlo bien y accidentalmente le disloqué la muñeca. Resultó que ella había conseguido que lo despidieran por acoso, y él estaba muy enojado. Después de eso, ella insistió en invitarme a un café como agradecimiento, y acepté. En cuanto a su reacción al matrimonio abierto, al principio dudó. No quería ser una rompehogares, pero cuando se enteró de las acciones de mi esposa, dejó de lado la cautela. Tengo dos versiones de la historia que les contaré a mis nietos. 1. Salvé a tu abuela de un canalla, y ella cayó en mis brazos. O 2. Tu abuela una vez se tomó un año sabático para probar un montón de tipos, y yo, su esposo, estaba de acuerdo con eso.
Primera actualización. La psicóloga me pareció agradable y experimentada. Se veía imparcial y realmente dispuesta a ayudar. Aunque era nuestra primera sesión, mi esposa aprovechó la oportunidad para contar toda la historia. Admitió que su grupo de amigas la hizo pensar si no se estaba perdiendo algo en la vida, ya que se casó con su primer novio y no tuvo otras experiencias, no vivió como algunas de las mujeres increíbles de su entorno. Les recuerdo, algunas de ellas están divorciadas y ninguna está casada. La terapeuta señaló que esto a menudo tiene un efecto destructivo en el matrimonio. Mi esposa pareció estar de acuerdo, y luego agregó que después de la llegada del nuevo gerente, algunas amigas la incitaron a ver qué salía de eso. Decían que era una oportunidad para explorarse y conocerse a sí misma. Mi esposa, según ella, sentía culpa, por lo que no se atrevía a tener una relación con él. Pero una de las divorciadas le sugirió la idea del matrimonio abierto como una laguna legal, y dijo que algunas parejas incluso se fortalecen después de algo así. Por eso me convenció de abrir el matrimonio y se lanzó a toda esta aventura. Dijo que fue embriagador, pero que no tenía ningún sentido real, y entonces empezó a dudar de sus motivos. Dijo que veía mi dolor en los ojos, pero se convencía a sí misma de que solo era una aventura. Agregó que nunca se lo perdonaría. Quería tener una experiencia nueva e increíble, por lo que no comprendió la magnitud de lo sucedido hasta que vio los cambios en mí. Al principio, pensó que, como yo también había empezado a tener citas, gradualmente me acostumbraría a nuestra situación y todo estaría bien. Pero todo cambió cuando mi amante se convirtió en una participante constante en mi aventura. Al parecer, yo empecé a sonreír sin motivo de nuevo, mis ojos brillaban cuando recibía un mensaje, salía de la habitación con alegría para responder una llamada. Dice que de repente sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago y comenzó a tener ataques de pánico sin razón aparente. Fue a pedir consejo a sus amigas, pero le respondieron que esa era una reacción normal del esposo en tal aventura. Y cuando la misma divorciada que le aconsejó todo esto dijo, parece que su amante lo hace feliz, fue entonces cuando le cayó la realidad encima. La conciencia. Y de repente se hizo real la idea de que otra mujer, y no ella, me estaba dando alegría. Eso la hizo sentir mal, hasta el punto de desmayarse. Entendió lo absurdo que era todo y les rogó que la ayudaran a recuperarme. Pero ellas simplemente dijeron que si le resultaba difícil, ¿para qué había propuesto abrir el matrimonio? Entonces se dio cuenta de que esas mujeres eran tóxicas y representaban una amenaza para nuestro matrimonio y toda nuestra vida. Por eso se lanzó con todas sus fuerzas a recuperarme. Yo, por mi parte, no conté mucho, pero le informé a la psicóloga que todavía tenía una amante. La terapeuta dijo que no encontraríamos ninguna solución mientras la amante estuviera en el horizonte y nos propuso programar otra sesión para pasado mañana. La psicóloga también agregó que es raro que alguien permanezca tanto tiempo con su primera pareja, y que tenía la impresión de que cualquier dificultad podría superarse. Tengo la sospecha de que quiere hacer de nosotros un caso de éxito. Actualización. ¿Qué quiero decir con mi amante me hace sentir como un hombre? Cuando tengo un día difícil, no me recibe una fría indiferencia, sino un cálido abrazo, y ella está dispuesta a escucharme atentamente. Cuando tengo complejos, me convence de que no hay nada inalcanzable. Y lo más importante, y quizás esto suene sexista, por lo que pido disculpas, ella me da la oportunidad de ser el hombre en la relación. Es decir, mi amante cree que las mujeres están destinadas a hacer lo que los hombres no pueden. Una vez más, creo que esto es parte de su cultura. Está segura de que los hombres no son tan cariñosos y compasivos como las mujeres y, por lo tanto, según ella, un corazón blando puede calmar un volcán furioso, un dicho de su tierra. Ella cree que debe llevar las riendas en la alcoba y hacer que la intimidad sea intensa, pero nunca humillarme ni invadir otras áreas donde necesito mi espacio. Cree que las necesidades de los hombres son mucho menores que las de las mujeres y que, si se satisfacen, un hombre moverá montañas por una mujer. Debo agregar que ella defiende la igualdad salarial y el respeto mutuo, pero no los extremos que están de moda en la sociedad moderna. Como dije, puede parecer sexista, pero lo más probable es que así se manifieste la diferencia entre las culturas. Segunda actualización.
Me mudé a un apartamento que pertenece a mi hermano y me lo alquila por un precio ridículo. Mi hermano estaba dispuesto a dejarme vivir gratis, pero me negué. Ahora un poco sobre lo que descubrí sobre el comportamiento de mi esposa y algo desagradable sobre su gerente. En la segunda sesión de terapia, hice algunas preguntas que ustedes me aconsejaron. Primero, le pregunté si estaba segura de que no había tenido intimidad física antes de abrir el matrimonio. Ella bajó la mirada y me suplicó que no la obligara a decirlo, porque en cuanto lo dijera, todo se derrumbaría. Pero insistí, y admitió que no hubo contacto directo, pero que se estimulaban mutuamente el uno frente al otro. Él la convenció de que, como no era una relación completa, formalmente no era una infidelidad. Que simplemente estaban disfrutando de la belleza del otro. Yo estaba en shock, y mi esposa comenzó a temblar y a respirar con dificultad. Le empezó a gotear la nariz mientras sollozaba y me pedía perdón. Incluso la psicóloga parecía anonadada, tenía la incredulidad escrita en el rostro. Mi esposa se arrodilló y abrazó mis piernas, suplicándome que la perdonara. Segundo, luego le pregunté qué fue exactamente lo que cambió su actitud hacia el gerente. Dijo que después de que ella comenzó a distanciarse de todo ese grupo de amigas, él también comenzó a comportarse de manera diferente con ella. Y un día, cuando salía de una reunión, al pasar por su oficina, lo escuchó hablar de ella con otro colega masculino. Él dijo que estaba sorprendido de lo fácil que le había resultado conquistarla, y que ella era la prueba viviente de que las aguas mansas son las peores. Cuando el colega le preguntó si realmente le gustaba, el gerente respondió que ella era solo un entretenimiento agradable y que ni siquiera pensaba dejar a su prometida. Añadió que era solo una forma de desahogarse, porque la única mujer que realmente lo entendía era su prometida, y no pensaba dejarla. Y también dijo que lo sentía por mí, pero que, como dicen, hay que aprovechar la oportunidad. Mi esposa, al darse cuenta de que para él era solo un trozo de carne, y que además me había traicionado por un placer barato, según sus palabras, casi comete un error fatal en ese momento. Dice que salió de la oficina, corrió al estacionamiento y vomitó. Luego agregó que su primer pensamiento fue, ¿qué he hecho? Y, por favor, perdóname. Lo siento tanto. Luego le pregunté si ella lo había amado a él y en qué momento había dejado de amarme a mí. Ella, entre lágrimas, me miró directamente a los ojos y dijo que nunca había dejado de amarme, y eso, sinceramente, solo me hizo sentir peor. Dijo que él solo era algo diferente, ella pensaba que eso era amor, pero ahora entendía lo estúpido que había sido. Apretó mi mano con una fuerza inesperada y dijo que entendía cuánto la había fastidiado, pero que nos extrañaba y extrañaba lo que teníamos antes de todo esto. Propuso irnos a algún lugar y empezar de cero, solo nosotros dos, como estaba planeado originalmente. Respondí que eso no sería justo para mi amante, que necesitaba tiempo lejos de ella, de mi esposa, para procesar todo esto. Mi esposa pareció tener un colapso. Lloró aún más fuerte, empezó a decir cosas incoherentes, me abrazó como si fuera a desaparecer. Pasó mucho tiempo antes de que la psicóloga y yo lográramos calmarla. La psicóloga me apoyó, diciendo que quizás vivir separados podría ayudarnos a todos a recuperarnos. Lástima que la historia no terminara ahí. Al volver a casa, empecé a empacar mis cosas, y en ese momento sonó el videochat en la computadora portátil de mi esposa. Llamaba a una de sus antiguas amigas, bañada en lágrimas. Resultó que después de que mi esposa dejó el trabajo, esta amiga misma comenzó una aventura con el gerente, pero tuvo un retraso en su periodo, y él perdió los estribos. Lo peor de todo es que esta colega tenía un novio con el que, al parecer, veía un futuro, y tuvo la aventura por curiosidad. ¡Qué tendencia tan curiosa! El novio se enteró de todo, ya que descubrió su conversación sobre el embarazo, donde el gerente la acusaba de querer atraparlo con un hijo. El novio, por supuesto, la dejó, y ella, desesperada, llamó a mi esposa porque pensaba que ella había salvado nuestro matrimonio y quería pedirle consejo. Me di la vuelta y me fui. Desde entonces, vivo en el apartamento de mi hermano. Una vez más, gracias a todos por sus consejos. Tercera actualización. Antes que nada,
agradezco a todos los que se tomaron el tiempo de escribir y compartir consejos útiles, historias de vida similares o simplemente ofrecieron escuchar. Para mí es muy valioso. Bueno, ya han pasado bastantes cosas. La ex amiga de mi esposa, la que tenía la falsa alarma, en realidad sí estaba embarazada, pero debido al estrés, perdió a su novio y sufrió una humillación pública por la aventura, perdió al bebé. Literalmente enloqueció y decidió vengarse del gerente, llevó todas las pruebas a los superiores y a recursos humanos. Me dio curiosidad saber quién era su prometida, y la encontré en Facebook. Al parecer, es una chica de pueblo pequeño, bonita, maestra de niños con necesidades especiales, ama el hogar, la familia y todo eso. Mi primer pensamiento fue, ¿para qué necesitaba el andar por ahí, cuando tiene una chica así? Sinceramente, no entiendo por qué tipos como él se casan con mujeres como ella. Uno de los mayores misterios de la vida. Esta ex amiga se puso en contacto conmigo. Necesitaba mi versión de los hechos porque estaba reuniendo pruebas contra el gerente y quería discutirlo personalmente. En cuanto vi su rostro, supe que era una persona rota, ojeras oscuras, los ojos enrojecidos. Estaba claro que no dormía y que la atormentaban pensamientos oscuros. Me agradeció por aceptar reunirme y de inmediato se disculpó por su papel en la aventura de mi esposa. Resultó que había hablado con mi esposa y se enteró de que me había mudado. No intentó culpar a nadie más y quería asumir su responsabilidad. Por eso pidió la reunión. Le agradecí su sinceridad, pero le pregunté por qué estaba dispuesta a hacer tales sacrificios. Dijo que perder al bebé y a su ser querido la habían cambiado por completo. Según ella, no puede mirarse al espejo sin sentir asco de sí misma, y no puede dormir porque constantemente tiene ante sus ojos el rostro de su ex en el momento en que se enteró de todo. En resumen, claramente se odia a sí misma, y reunirse conmigo, al parecer, era una especie de castigo para ella. Dijo que, dado que las relaciones entre empleados eran una violación del estatuto, y además el gerente estaba en un puesto directivo, lo más probable es que fuera despedido y, posiblemente, puesto en la lista negra de ese sector laboral en general. Pero que ella también podría enfrentar consecuencias, y lo había aceptado. Después de contarle mi parte de la historia, volvió a disculparse y se fue. Necesitaba recoger algunas cosas de la antigua casa, y elegí un momento en el que pensé que mi esposa no estaría allí. Pero, desafortunadamente, estaba en casa, y me sorprendió que sobre la mesa de centro había extendido prácticamente todas nuestras fotos de boda y otras imágenes. Cuando me vio, noté que estaba llorando. Intentó abrazarme, pero me aparté suavemente. Me ofreció almorzar, pero le dije que no tenía hambre y que no me quedaría mucho tiempo, solo necesitaba recoger algunas cosas. Dijo que quería mostrarme algo. Sacó su teléfono y me mostró un mensaje que había recibido unos días atrás de su exgerente. La estaba insultando. Era su nuevo número, ya que ella había bloqueado el anterior. Resulta que mi esposa ayudó a esa misma amiga a exponerlo, y él estaba furioso. Mi esposa explicó que ella y su amiga decidieron que revelar el secreto nos daría la oportunidad de salvar nuestro matrimonio. Respondí que me alegraba de su valentía, pero que eso no cambiaba nada de lo que estaba pasando entre nosotros, y agregué que dejaba la terapia de pareja y quería hacer terapia individual. Mi esposa lloró en silencio y dijo que lo entendía. Siento que debería haber sentido alguna alegría por sus acciones o, por el contrario, rabia por haberlo hecho tan tarde, pero no siento nada por ella. Una especie de entumecimiento. Entiendo que esto no es normal, y por eso quiero lidiar con esto en terapia individual, no en pareja. Por consejo de mi hermano, ya fui a ver a un abogado de divorcios, solo para estar preparado para cualquier eventualidad. Ahora mismo no tengo ningún deseo de luchar por este matrimonio, y mi esposa, al parecer, lo siente. Antes de irme, ella intentó nuevamente iniciar la intimidad, y cuando me negué, comenzó a gritar, preguntando, ¿qué te da tu amante que no pueda darte yo? ¿En qué es ella mejor que yo? Y gritó fuerte, tanto que seguramente los vecinos oyeron, que estaba dispuesta a hacer todo lo que yo quisiera. Negué con la cabeza y respondí que, si todavía no lo entendía después de todo lo sucedido, entonces todo estaba claro para mí. Y me fui.
Y así termina este relato. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir escuchando aún más relatos como este, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los nuevos episodios. Recuerda, tu apoyo es fundamental para que el canal Relatos del Caminante siga creciendo. Personalmente, creo que lo más trágico de esta historia no es la infidelidad en sí, sino el momento en que llega el arrepentimiento de la esposa. Parece que no le importó realmente el dolor que le causó al autor, sino que solo reaccionó cuando vio que él había encontrado la felicidad con otra persona. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que el autor debería siquiera considerar perdonarla, ahora que ella ha hecho todo lo posible por enmendar su error, incluso exponiendo al gerente? ¿O el amor que él encontró con la otra mujer es la señal definitiva de que ese matrimonio ya estaba muerto mucho antes? ¿Qué habrían hecho ustedes en esta situación tan complicada?